Estamos listos entonces para este segundo mensaje. Y hoy me gustaría ir a una parábola y examinarla. Dios habló en parábolas y por eso es importante examinar, y vamos a centrarnos hoy día en una de ellas. Y es una parábola que Jesús dio a beneficio de sus discípulos. Es a la vez alentadora, pero también es una advertencia, dependiendo de qué clase de siervo somos o seamos. Y se llama la parábola de los talentos, una parábola conocida por todos nosotros. Pero necesitamos que se nos recuerde que estamos en esta tierra por una razón importante: para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y esta parábola básicamente enseña que somos responsables ante Dios por la forma en que usamos los recursos que Él nos ha dado como personas. Se espera que seamos mayordomos y administremos nuestros dones para aquel que nos posee y nos lo ha dado para su propósito. Así que los invito a que pasemos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. A partir del versículo 14, en palabras de Jesucristo, encontramos esta parábola de los talentos. Y el versículo 14 comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En esta parábola, Cristo ilustra el importante papel que experimentarán sus discípulos a lo largo de la historia de la iglesia. El hombre de esta parábola es Jesucristo, resucitado. Los siervos son sus llamados de cada generación. Y el país lejano al que viaja representa su ascensión al cielo, donde permanece hasta su regreso. Versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola se trata de una gran cantidad de dinero que Él le da a cada siervo. Recordemos que un talento equivalía aproximadamente al valor de 20 años de trabajo de una persona común. Eso es un talento. 20 años de trabajo de una persona común. Y acá Jesucristo les dio, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. O sea, una gran cantidad, una gran suma de dinero. Ahora, el hecho de que se les haya dado tanto por adelantado representa 2 cosas. Primero, el maestro va a estar ausente por mucho tiempo. La gran cantidad es un adelanto para el trabajo diario de toda una vida o más, mientras Él no está. Y segundo, el dinero
es solo un símbolo narrativo de los dones, habilidades y destrezas que Dios nos ha dado. Y la razón por la que se dio tanto por adelantado representa ese crecimiento abundante, que es posible mediante el uso del don del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos da estos dones no por un día, o por una semana, o por un año, o por algunos años. Nos da estos dones para que duren toda la vida. Entonces debemos tener presente que lo que Jesucristo está hablando acá no es su dinero, sino que se están trabajando para el crecimiento de su Señor. Y de la misma manera, nuestros dones y habilidades nos fueron dados por Dios para su gloria. Y Dios no nos da la misma cantidad de talentos, ni espera que todos logremos el mismo crecimiento. Algunas personas son bendecidas con un ADN, podemos decir, único, que les proporciona habilidades especiales. Otros tienen la ventaja de ser bendecidos con un buen ambiente. Otros con una buena educación. Otros con una linda vida hogareña. Otros con padres amorosos. Y así, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos distintos talentos. Versículo 16. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Las personas con 5 y 2 talentos comenzaron inmediatamente a multiplicar sus talentos. Invertir en una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Ese es dedicarse moral o psicológicamente en cuanto a un propósito. Entonces vemos que con celo y determinación, estas 2 personas comenzaron a expandirse y a utilizar sus dones y habilidades para hacer una bendición para los demás y de esa forma glorificar al Señor. Desafortunadamente, el tercer sirviente, como dice la Escritura, cavó un hoyo en el suelo y escondió ese talento que le habían dado. Ni siquiera los reconocía y quería ocultarlos de todo. Por eso ocultó el talento. Ni siquiera reconoció lo que le habían entregado. Versículo 19. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. En la parábola, este largo tiempo que menciona
representa ese periodo de 2000 años antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y las cuentas establecidas es el juicio que recibimos en la resurrección. Versículo 20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí nos damos cuenta que estos 2 siervos duplican lo que se les había dado como regalo. Ambos lograron el mismo crecimiento. Duplican, ¿cierto?, los dones que ellos recibieron. Y por esta razón reciben, si se fijan, la misma recompensa. Recibieron la misma recompensa. El que tenía 5 talentos y el que se le habían dado 2 talentos. Dios es justo y no espera que alcancen todos el mismo grado o nivel. Simplemente espera que crezcan y multipliquen lo que se les ha dado en la vida. Eso es lo que espera Dios. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué dice que solo fueron fieles en unas pocas cosas en lugar de muchas cosas? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si bien Cristo está complacido con el crecimiento de ellos, pero con el poder del Espíritu Santo podrían haber crecido mucho más. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la parábola de los talentos. Cuando vemos otra parábola, la conocida parábola del sembrador, vemos algo similar a la de los talentos. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 20. Pasemos ahí a Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos capítulo 4, versículo 20. Dice lo siguiente, Jesucristo. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, una vez más, podemos decir que los 2 sirvientes duplicaron sus talentos, complacieron a su amo, pero eran capaces de mucho más. Y la verdad es que con el poder del Espíritu Santo en nosotros, nuestro crecimiento potencial, podríamos decir que es casi ilimitado.
Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió, versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso lo dice Jesucristo. Entonces, es debido a nuestra humanidad carnal que a veces nos falta la fe para alcanzar nuestro potencial. A veces nuestro diálogo interno nos limita. Pasa que a veces no nos damos cuenta que nuestra mente nos miente. Nos dice que no podemos hacer ciertas cosas, o que no eres suficientemente bueno, o lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente, podemos decir, atractivo como para hacer ciertas cosas. Y a veces nos hemos convencido a nosotros mismos de que no tenemos el dinero o no tenemos el talento para lograr cosas maravillosas. Y en realidad, estos son solo obstáculos, no barreras permanentes, son obstáculos que se pueden sortear. Entonces lo que realmente nos falta es la confianza y la fe, que es posible al aprovechar el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dice: nada os será imposible. Tenemos un Dios. Tenemos la porción del Espíritu Santo. Podemos desarrollar entonces esos talentos. Volvamos ahora al capítulo 25 de Mateo, a la parábola que estamos analizando. Mateo capítulo 25, ahora en el versículo 23, para cerrar ese paréntesis. Versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor se refiere a la vida eterna y al gozo de ser un hijo espiritual en la familia de Dios. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento,
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El amo, nuestro Señor, está de acuerdo en que espera crecimiento en todas partes de entre sus siervos. Dice, Él cosecha donde no ha sembrado y reúne donde no esparció semilla, al encargar a sus discípulos que siembran, cosechan y recogen en su nombre. Entonces el amo exige un servicio fiel, esperando abnegación, autocontrol y sacrificio de sus siervos. Pero el Señor aquí no está de acuerdo con la acusación de que Él es un hombre duro. Y hagámoslo la siguiente pregunta: ¿es Jesucristo duro, irracional, porque Él espera crecimiento? ¿Es así Jesucristo? Aquí este siervo lo trató dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Es así Jesucristo? Veamos Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Manso y humilde de corazón. Entonces lo que Jesús dice aquí es muy diferente de la forma en que el siervo inútil describe a Cristo, como hombre duro. Volvamos a Mateo capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vemos, ¿cierto?, que el tercer esclavo considera a su amo exigente, duro e imposible de complacer. Esta es una excusa. Es una excusa para no hacer nada. Es como si hubiera dicho: ¿sabías que no eras razonable y que no había manera de complacerte? Así que decidí ni siquiera intentarlo. Eso podríamos sacar de acá. La actitud de este hombre es que Cristo es el problema. En lugar de tener una actitud de humildad o vergüenza o desear perdón, este siervo culpa al Señor por ser negligente. Se excusó de su mal trabajo. Tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Tenía miedo de correr riesgos por el reino de Dios. Tenía miedo por eso, de correr riesgos por el reino de Dios. No saldría de su zona de confort. Por lo general, el miedo paraliza a las personas para que no actúen. Según muchos psicólogos, la razón número uno, o es la razón número uno para la procrastinación, es el miedo al fracaso. Por eso se quedan en su zona de confort. Veamos ahora dónde Jesús redactó esto de una manera ligeramente diferente. Pasemos a Mateo capítulo 5, al versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El siervo inútil ocultó sus dones y talentos. Él no era la luz que debería haber sido para los que estaban en la casa de Dios. El uso de sus dones habría traído gloria a su Padre en el cielo, pero él decidió ocultarlos. Volvamos ahora a Mateo capítulo 25, ahora en el versículo 27. Mateo capítulo 25, versículo 27. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El maestro podría haber ganado con algún esfuerzo para lograr un crecimiento
y desarrollos mínimos. Eso es lo que le está diciendo acá. Por último, haber hecho lo mínimo, haberlo puesto en el banco y hubiera recibido intereses. Pero ni siquiera eso hizo. De hecho, ese dinero o el talento, probablemente ahora que había estado escondido valdría menos. Debido a que cuando regresa el maestro hay una inflación. Y pues que ese dinero, lo que enterró, ya ahora no vale lo mismo. Entonces, en lugar de crecer o incluso mantener los dones que se le habían dado, en realidad este sirviente perdió habilidades. Una vez que su primer amor de la fe se extinguió, dejó de crecer y de madurar espiritualmente. El Espíritu Santo se entristeció. Y entonces podemos decir que entró en una hibernación espiritual. Hermanos, Jesucristo es claro en su palabra. No hay término medio en su palabra. ¿Estamos creciendo como discípulos o podemos morir espiritualmente? No hay un término medio. Versículo 28. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En palabras de Jesucristo. El hombre con 10 talentos había demostrado con su fidelidad y acciones que usaría el talento adicional abundantemente y daría gloria a Dios. ¿A qué se refiere con las tinieblas de afuera y el llanto y el crujir de dientes aquí Jesucristo para terminar la parábola? Es el juicio final o tercera resurrección. A eso se está refiriendo Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué clase de siervos nos encasillamos? Dios espera crecimiento en nuestras vidas. Se nos da un periodo de tiempo limitado para usar el increíble poder del Espíritu Santo para dar gloria al Padre. Debemos tomar en serio nuestro llamamiento. Si no lo tomamos en serio, Jesucristo dice que las consecuencias pueden ser desastrosas. No es un juego. Nos comprometimos con Dios. Firmamos nuestro contrato con Dios. Le dijimos sí a Dios. Y Él nos dio la porción del Espíritu Santo. Entonces la razón por la que existimos es para dar gloria a Dios en nuestras vidas,
mediante el uso de nuestras habilidades y dones que Dios nos ha dado. El siervo inútil escondió sus dones y desperdició sus oportunidades. No dio buenos frutos. Y como el árbol que no da frutos, es arrojado al fuego. A Dios no le interesa que hablemos de labios para afuera a los demás. Él está interesado en que nosotros hagamos su voluntad. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La voluntad de Dios es que nuestras vidas le traigan gloria a Él. Su voluntad es que las personas vean los frutos de la justicia en nosotros y que nuestra luz refleje el hecho de que Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Es posible que las personas afuera no estén de acuerdo con nuestras creencias. Y es posible, a todos nos ha pasado. O con el hecho de que seamos religiosos o seamos discípulos. Puede que no estén de acuerdo con eso. Pero lo que debieran ver en nosotros es que demostramos nuestra fe en la forma en que actuamos. Sinceros, honestos, genuinos, alegres, cariñosos y comprometidos con nuestra causa, que es de Dios. Hermanos, cuando la gente nos ve, deben decir que estamos comprometidos con Dios y con la iglesia. Es lindo escuchar que alguien diga de nosotros: yo a ti te veo comprometido con Dios y te veo comprometido con la iglesia. ¿Y cuáles son algunas de las maneras en que podemos multiplicar nuestros talentos, habilidades y destrezas? Tenemos algunas maneras en las que como congregación podemos multiplicarnos y agradar a nuestro Señor cuando Él regrese. La oración. Cada uno puede convertirse en un guerrero de oración. Es un talento que no todos tienen. Algunos oran más que otros. Y por eso es la oración. Algunos tienen ese
talento. En la meditación podemos aprender a expandir nuestro discernimiento espiritual pensando en el reino de Dios y cómo cambiará todo lo que hacemos y cambiará también este presente, esta era malvada en la que vivimos. Los estudios bíblicos. Uno puede estudiar la palabra de Dios para ofrecer la escritura correcta en un momento de necesidad para animar o motivar o edificar a otra persona. Otro talento que podemos desarrollar es el servicio. Podemos sacrificar parte de nuestro tiempo para servir a la iglesia, o en la familia, o en la comunidad donde vivimos. No podemos ser una luz en nuestra comunidad si ellos ni siquiera saben que existo. En la gestión, otro talento. Algunos de ustedes tienen el don de organizar y planificar para hacer las cosas, y se puede desarrollar ese talento. En la tecnología, algunos de ustedes tienen una habilidad natural para adoptar la tecnología o el software o redes sociales, y se usa ese talento en favor de la iglesia y para gloria de Dios. Un mecánico. Algunos de ustedes tienen habilidades especiales con el uso de sus manos, en autos, en carpintería, en artesanía a lo mejor, en la elaboración de las tarjetas para los enfermos, la actividad que se realizará hoy después de los servicios. Son talentos que no todos los tenemos para hacer eso, pero sí hay personas que lo tienen y hay que desarrollarlo. Como maestros, algunos tienen la capacidad de impartir información a otros de una manera que puedan entender y relacionarse. Inversionistas, pero no en negocios. Algunos de ustedes tienen excelentes habilidades para invertir amor en sus hijos, en otras personas o amor en la iglesia. Son naturalmente amigables y centrados en las personas. En la comunicación. Algunos de ustedes son oyentes talentosos. No interrumpen ni contradicen a la persona cuando está hablando. Siempre tienen la palabra correcta en su lengua para poner todo en la perspectiva adecuada, sin importar cuán difícil pueda ser una situación. Crecer en una actitud correcta es multiplicar los talentos, como la alegría puede irradiar felicidad, entusiasmo y una perspectiva positiva donde quiera que vayas, donde quiera que uno pueda estar, siempre puede irradiar ese entusiasmo. La paciencia puede ser una luz demostrando paciencia para los demás y sus errores y peculiaridades personales. En la fidelidad, en lugar de ser escéptico y cínico acerca de la vida y otras personas,
también se puede desarrollar ese talento para permanecer firmes y comprometidos, especialmente con los hermanos de la Iglesia de Dios, a pesar de sus defectos y debilidades. Generosidad. A algunos de ustedes les encanta cocinar, limpiar, hacer mandados o dedicar su tiempo a cuidar de los demás. Son talentos que no todos los tenemos. Y hay otros frutos del Espíritu Santo. Y podemos multiplicarlos, todos, para dar gloria a Dios. Ese es el propósito y fin de todo. Para dar gloria a Dios con el talento que yo puedo desarrollar. Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, dijo lo siguiente: no estamos en una posición en la que no tengamos nada con qué trabajar. Ya tenemos capacidades, talentos, dirección, misiones, llamados. Encaja con nosotros perfectamente estas palabras de este psicólogo. Para ir finalizando con este mensaje, pasemos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 15. 2 Corintios capítulo 1, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, mientras nos preparamos, desarrollamos y multiplicamos nuestros talentos que Dios nos entregó a cada uno, comprendamos que todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Nos perdona Dios? Sí. ¿Nos dio Dios su Espíritu Santo? Sí. ¿Somos capaces de multiplicar sus talentos aprovechando el Espíritu de Dios? Sí. Hermanos, dejemos de decirnos a nosotros mismos no, y de permitir que nuestros miedos y limitaciones autoimpuestas obstaculicen nuestro crecimiento espiritual. Creamos en las promesas de Dios, porque en Él la respuesta es sí. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.